Pepe Garza, el rey Midas de la radio. Contrató Sí. y pues sí, pues me despidió y yo lo entiendo perfectamente. ¿Verdad? Lo entiendo. Pepe Garza es un compositor, músico y programador mexicano, considerado una de las figuras más representativas de la industria radial y musical mexicana en Estados Unidos. Por su talento al encontrar nuevas voces ha sido llamado el Star Maker o Hacedor de Estrellas o el Rey Midas de la radio. De una familia regiomontana que sus antepasados Ha impulsado numerosos artistas como Lupillo Rivera, Jenny Rivera, Yolanda Pérez, Rogelio Martínez, Jorge Gamboa, Valentín Elizalde, Espinosa Paz, Banda Recodo y Banda La Arrolladora, entre otros. Que se quieren ganar dinero. Oye, bro, así como a ti te costó aprender a tocar un instrumento, a mí me costó conocer gente, a mí me costó... Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la historia de Pepe Garza, el Rey Midas de la radio. Es un Rey Midas en este género musical. Querido por muchos, alabado por otros, respetado por todos. Temido por... En este video les contaremos sus inicios, su niñez y su juventud llena de inseguridades y el comienzo de su carrera radial como operador, programador y productor de varias emisoras radiales en México, para después trasladarse a Estados Unidos, en donde se convirtió en una de las figuras más destacadas. Así, digamos, había una niña muy bonita, llamada Rocío, que... Era más platónico. Sí, no me atrevía ni a mirarla. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Bueno, yo tengo 25 años trabajando en medios de comunicación en los Estados Unidos. 25 años. Yo fui un inmigrante. José Francisco Garza Durón, más conocido como Pepe Garza, nació el 1 de diciembre de 1965 en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, dentro de una familia de 5 hermanos, 4 hombres y una mujer. Su papá programaba películas en los cines y su mamá era ama de casa. Mi papá empezó a trabajar primero en una fábrica como obrero, posteriormente entró a trabajar Vivían en un barrio sencillo, de clase media baja, no tenían lujos, pero tampoco les faltaba nada. Su papá tenía un auto y en el barrio donde creció tenía amigos, como cualquier niño. Pepe tuvo una infancia y una niñez ordinaria, pero algo que sí lo marcó fue que necesitaba más cercanía de su papá y de su mamá, más atención. Pues, te digo, de poca atención por parte de mis padres, mucho amor. En su casa su mamá tenía que lidiar con él y con 4 hermanos más, y con los quehaceres y demás cosas por hacer. No tenía mucho tiempo para apapachar a su hijo. Su papá, por su parte, se la pasaba trabajando. Esto le afectó porque en la escuela era un niño solitario, de un solo amigo, no se integró al montón de niños que salía a jugar al recreo y se iba en grupo a su casa. Tampoco tenía habilidades para jugar juegos en grupo como fútbol, básquet o béisbol. Y entonces de una familia donde somos 5 hermanos, a todos nos gusta mucho la música. Era algo ágil y elástico, pero no tenía habilidades como otros niños que destacaban en los deportes, y eso lo alejaba también. Pero tampoco era buen alumno, pasaba con 7 y 8, pero no estudiaba, se la llevaba con lo que aprendía en clases, y cuando había exámenes se angustiaba porque le agarraban las prisas y cuando quería estudiar horas antes ya no podía. Sus vecinos eran sus amigos y les iba a tocar la puerta para que jugaran, o a él lo iban a buscar para jugar, y no pasaban de la calle o la cuadra. Fue creciendo y papás le compraron una bicicleta con la que se iban toda la tarde con los niños de su cuadra. Para la escuela, bastante flojo, o sea, como que procrastinaba mucho. Por aquel tiempo le comenzaron a gustar las niñas, pero nunca se atrevió a decirle a alguna que le gustaba, más bien, se alejaba de las niñas que le atraían. Había salones de varones y de niñas, si un niño se portaba mal, como castigo lo mandaban al salón de las niñas. A Pepe le gustaba la música, soñaba con ser un ídolo al que la gente lo recibía en sus actuaciones con aplausos y gritos. No me atrevía ni a mirarla, pues. No me atrevía ni a verla. Y había otra niña que era como el segundo lugar y que es como la que... En su casa había música siempre, aparte de la radio, escuchaban a Cricri. Conforme fue creciendo, le fueron gustando otras cosas como el grupo Menudo, en la adolescencia, después las baladas.
Se aprendía las canciones de moda, como Mi corazón es un gitano, que cantaba Lupita D'Alessio. Le gustaba también Julio Iglesias. Como música, recuerdo canciones, El Principio de Lupita D'Alessio, Julio Iglesias. El primer artista que vio en un escenario fue a Cepillín, en un festival gratuito. También vio a Los Norteños, a Los Cadetes de Linares. Pepe recuerda muy bien que casi la mayor parte del tiempo se la pasaba en la calle, apenas llegaba de la escuela dejaba sus cosas y se salía con sus amigos. En la calle comenzó a hacer algunas amistades, uno de ellos era hijo de una persona que tenía una pequeña bodega. La época en que salías a jugar con tus amigos ahí en la calle, en el barrio, que escondidas y que la chingada, y pues con la vecinita. Junto con su amiguito, se ganaba unos pesos transportando en un montacargas cajas y costales de mercancías. Una vez que le pagaban, Pepe se iba a comprar unos productos para adultos que no eran buenos para la salud. Estos artículos, que solo se vendían a los mayores, producían un humo que le fascinaba. Yo siempre había soñado con estar dentro del mundo del espectáculo. Le gustaba que sus amigos y las chicas lo vieran con ese objeto en la mano, echando volutas al aire, para que pensaran que ya era una persona grande. Tenía apenas 13 años, pero no quería verse como un niño. Buscaba aparentar madurez a través de ese hábito, sin darse cuenta de los riesgos que conllevaba. Después buscó otro trabajo con otro de sus amigos. Eran tacos de guisado. Haz de cuenta que nos daban una moto, que ya estaba muy bien. La familia del chico le preparaba cacerolas grandes de diferentes guisados y en un carrito se iba a una esquina donde siempre vendían y ahí llegaban los clientes a comprar. Solo sacaban el comal, las tortillas de harina y destapaban los guisados. Vendían comida para llevar y también para comer ahí parados, si se les antojaba. Guisados y las tortillas de harina. Entonces, pum, el comal aquí, prendíamos el comal, pum, entonces era tirar la tortilla. Con entusiasmo y determinación, fue guardando cada peso extra que ganaba, soñando con el día en que podría vivir la experiencia de su vida. Y vaya que valió la pena el esfuerzo, porque esos ahorros le abrieron las puertas a un mundo de música electrizante, el concierto de Queen. Claro, no era su primer rodeo musical, ya había sentido la adrenalina con Alice Cooper en vivo. En aquellos días, nuestro protagonista era todo un rockero de corazón. Su melena al viento era su estandarte, y los acordes de AC/DC y de Iron Maiden, su himno diario. Pero la vida musical le tenía preparada una sorpresa deliciosa. Un buen amigo, como quien comparte un tesoro, le presentó la música norteña. Los Cadetes de Linares, Los Humildes y Los Barón de Apodaca. Fue amor al primer acorde. Esas melodías, nuevas para sus oídos, le robaron el corazón y ampliaron su horizonte musical de una manera que jamás hubiera imaginado. Cuando la música norteña, los tejanos... Pepe había aprendido algunos acordes con una guitarra que su mamá le había comprado y había recibido unas clases con un maestro con el que un amigo y él se inscribieron, pero que luego abandonaron. Aunque la música era su pasión, nunca se imaginó a sí mismo sobre el escenario como protagonista. Sin embargo, había algo que sí lo cautivaba, el brillo de la fama. Cerraba los ojos y casi podía sentir la energía electrizante de los aplausos, la calidez de la admiración del público, el poder embriagador de ser idolatrado. Esta soñada sería que viniera y que echara unas rolas con la guitarra. Lo explico, cantar unas rolas de lo nuevo, de lo de antes. Se imaginaba envuelto en esa aura mágica que rodeaba a sus ídolos, aquellos que veía en la pantalla del televisor o a los que había admirado en vivo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, en los conciertos. La idea de ser el centro de atención, de tener ese magnetismo que atrae todas las miradas, le provocaba un cosquilleo de emoción. Yo siempre había soñado con estar dentro del mundo del espectáculo. En esa época le gustaba cantar, pero sus amigos lo desanimaban, decían que era desafinado. A pesar de eso, le gustaban mucho los escenarios, el público, los músicos y el sonido. Pepe estuvo en escuelas donde como talleres tenían el área automotriz y buscó trabajo en un taller y se lo dieron. Pronto, dejó la escuela para dedicarse a trabajar en el taller, aunque vivía en su casa. En 1985
me corren de un taller mecánico donde yo intentaba Sí. trabajar, pero pues no. Sus papás no se enteraron. Pepe se dejaba llevar por la corriente de una vida sin rumbo. Sus ganancias se esfumaban en tragos y tabaco, un tren de vida que no le exigía responsabilidades pero tampoco le ofrecía satisfacciones duraderas. Esta actitud despreocupada terminó pasándole factura, sus roces con el dueño del taller se volvieron insostenibles, culminando en su despido. Y pues nada, hasta que me dijeron, muchas gracias. Y me corrieron. La noticia de su desempleo y abandono de los estudios llegó a oídos de su padre. Determinado a sacudir a Pepe de su letargo, su progenitor tomó cartas en el asunto y le consiguió un empleo en la radio, negándole la opción de languidecer en casa. Hasta ese momento, Pepe había sido como una hoja al viento, sin dirección ni propósito claros. Salir al aire, estar en la radio, era para gente muy culta o para comediantes. No parecía haber nada que encendiera su pasión o que lo motivara a desviarse de esa ruta autodestructiva. En su mente reinaba la idea de que a nadie le importaba realmente cómo se sentía, qué aspiraciones tenía o cómo se ganaría la vida en el futuro. Lo que parecía un simple empleo impuesto por su padre resultó ser el giro inesperado que Pepe necesitaba. Existía ser operador de consola de la radio, que era estar poniendo los discos de vinil. La estación de radio, ese mundo que hasta entonces solo había conocido como oyente, se convirtió en la puerta hacia un universo de posibilidades que ni siquiera sabía que existían dentro de él. Poco a poco, ese trabajo que al principio parecía una imposición comenzó a revelar su magia. La creatividad que había permanecido dormida en lo más profundo de su ser empezó a desperezarse, estirándose como un felino después de un largo sueño. Toda la radio en Estados Unidos era un avión y el piloto era Pepe Garza. Así lo decían bien chido. No, pues... Ideas que nunca antes había considerado brotaban en su mente y descubrió que tenía una habilidad natural para dar vida a las palabras a través del micrófono. Entró como chalán, hasta que le dieron oportunidad de entrar como aprendiz de operador, en donde estuvo un buen tiempo conociendo todo lo relacionado con ese medio de comunicación que era muy escuchado en todo Nuevo León. Dio la oportunidad de entrar como aprendiz de operador. Y entonces empecé a ser operador de emisoras de radio. Le gustó mucho saber cómo se hacía todo lo que él como radioescucha oía todos los días, le impresionaron las máquinas, los discos de vinilo de 33 y 45 revoluciones por minuto. Le sorprendía cuando el locutor llegaba, abría el micrófono y comenzaba la programación. Así, en mayo de 1985, le dieron su plaza de operador con salario mínimo. En 1985, como operador de consola, Sí. había... Él sabía que no estaría ahí mucho tiempo, porque ya le había llamado la atención el trabajo de locutor, así que de manera adicional a su tarea fue aprendiendo el oficio de locutor, se fijaba en todo, pedía que le explicaran. Todos salían a las 12 de la noche, pero él se quedaba a trabajar una hora más, porque le daban permiso de decir al aire la hora y a veces de mandar saludos. Cabina de radio, y empecé ahí a llevar los mandados a los locutores, Poco a poco fue ganando terreno, hasta que pudo ocupar un espacio y le dieron un turno como locutor. Fuera de la cabina era un muchacho que podía convivir con los demás y hasta podía ser chistoso y caerle muy bien a la gente, pero en la cabina le llegó a costar un buen tiempo soltarse. Con el tiempo y la práctica le fue hallando el modo y logró tener un buen programa, primero con música en inglés, pop, luego rock en español. En aquella época estaba muy de moda el rock en tu idioma y entrevistó a Miguel Mateos y otros artistas. Eso me tocó después entrevistar a Miguel Mateos, a los Enanitos Verdes. Si se hubiera quedado ahí, Pepe hubiera sido un buen locutor, y solo eso. Sin embargo, nunca se conformó, le gustaba la aventura y los retos. Y fue así como aceptó la invitación de un compañero suyo, Julio Montes, que le dijo que Víctor Manuel Luján lo había invitado a Guadalajara, a una estación de radio. Pepe se la rifó y se fue con él, sin empleo ni nada. Llegaron a Guadalajara y lo presentaron con Víctor Manuel Luján, quien dijo que tenía voz de perico, y le dio trabajo. De enero de 1989 llego yo aquí a Guadalajara, el día 2 entro al aire. Allí Pepe tuvo un proceso de aprendizaje más profesional, porque era una estación importante muy escuchada.
En ese tiempo Pepe conoció a Martín Fabián, al que se le pegó como su asistente y que con el tiempo le enseñó muchas herramientas con las que se convertiría en un experto. En 1989, en Guadalajara, como locutor hacían convivencias con artistas, era un programador, hacía promociones, dirigía locutores y creaba personajes. Algo más natural, que pues hubo gente que hizo mucha escuela con eso, Martín Fabián entre ellos, para mi punto de vista. En 1994 tomaron la frase, aquí suena la que buena. En El Paso, Texas, había una estación de radio que se llamaba KBNA, y Luján llevó esa idea a Los Ángeles a una estación de radio AM que se llamaba La Sabrosita, y era de música tropical, y le puso La Sabrosita que buena. Utilizó la frase aquí suena la que buena y me pidió la autorización y todo. Entonces me habla y dice, oye, que ya no estás allá, no. Pepe comenzó a lanzar artistas, a sorprender, a tocar cosas que nadie tocaba, a los Recoditos, a los Tucanes de Tijuana, creó el programa del Morro y lanzó un disco que vendió millones de copias. Observaba a cantantes que tenían un carisma natural y los comenzó a programar y negociar con los artistas, a llamar en exclusiva cuando tenían evento de la radio, y eso le dio a él mucho poder. De lo que yo sabía hacer, programar música, elegir la música que se toca en el radio, decidir. Y resulta ser... Allí se dio cuenta que tenía talento, un imán con la programación y en la elección de los artistas que él presentaba. En ese tiempo, dio a conocer a mucha gente que no se conocía, como a los Recoditos con Pancho Barraza y Mi Banda El Mexicano, que estaba arrancando. Pero también a los Tucanes de Tijuana, que no era conocido, El Recodo, Cuisillos y Pequeños Musical. Pero también fue el primero que pasó en la radio a Pepe Aguilar, con una canción que se llamaba Qué Bueno. Hicimos ese Morro Soy Yo, Por Morritas Como Tú, cuando salió la de Por Mujeres Como Tú de Pepe Aguilar. Y la otra es la de... Pepe escuchaba no solo la programación que pasaban en la radio, en donde la quebradita ya se hacía muy aburrida, todos tocaban lo mismo, la banda Machos y la Maguey sonaban, pero comenzó a ver en la calle a otras bandas que podían sonar diferentes y las invitó y las programó, y ese fue su éxito, algo que sonaba diferente. En ese tiempo, el rey de la radio en Guadalajara y muchas estaciones lo imitaban. Pero él no había alcanzado lo que quería. Resultados diferentes, entonces pues yo empecé a hacer cosas distintas y salieron cosas distintas. Dejé de tomar gracias a el programa de los dos. Sabía que podía dar más y ganar más, así que puso sus ojos en Estados Unidos, pero para ello debería esperar una oportunidad. Martín Fabián, quien fuera su maestro, le dijo que iba a representar a los Tucanes de Tijuana y se iría a Tijuana y después a Estados Unidos. Cuando Pepe supo eso, le comentó que si veía una oportunidad en el gabacho, lo jalara. Y en eso quedaron. Presentándole gente, a la Banda del Recodo, los Tucanes de Tijuana, Garza no se sentía seguro en Guadalajara, era muy famoso, pero no tanto para andar rodeado de guardaespaldas, no tenía suficiente dinero para eso y le daba miedo. Por aquellos años, había mucha inseguridad en la capital de Jalisco. Así, un día Martín le dijo que le estaban ofreciendo que manejara una estación de radio en Los Ángeles, la X. Ante lo cual llamó a Pepe, a Tomás Rubio y el Caifán. Se fueron a Estados Unidos. Pepe iba como programador, pero cuando llegó el puesto ya estaba ocupado y no pudo entrar como tal. En mi casa, dije, aquí lo voy a dejar. Mañana se lo regreso y al otro día estaba cristaleado. Todo está grabado. Comenzaron a trabajar, pero Pepe no programaba y eso lo sacó de onda, no se sentía bien, porque su éxito era el conocimiento del público y de los grupos. Al poco tiempo despidieron a Martín Fabián y le ofrecieron la estación a él y Garza aceptó. La radio no levantaba por más esfuerzo que hacían y al cabo de unos meses, también a él lo despidieron y aunque le pagaron no lo despidieron en buena forma. Mientras estuvo en Los Ángeles, rentaron una casa grande que cuando Martín se fue, lo dejó solo con la renta y eso era muy caro. Rentamos una casa muy grande, Tomás Rubio, el Caifán y yo, y ellos los habían despedido y se regresaron a México, entonces me quedé yo solo. No tenía ni el dinero para pagar. Pero tenía que pagarla con el poco dinero que le daban en la estación. Al poco tiempo le llamó Eduardo León para decirle que le gustaba su trabajo de Guadalajara y le dijo que si necesitaba dinero y él le dijo que no. Pepe tenía claro que no quería regresar a México.
Días después de la llamada, Eduardo le volvió a hablar y le dijo que había recibido la vicepresidencia del grupo Lieberman Broadcasting con varias emisoras de radio, entre ellas la KBUE-FM o Qué Buena, en la cual permanece hasta el día de hoy. Surge que Eduardo León le ofrecen este trabajo y me ofrece el trabajo a mí. Entonces, fue en un momento... Pepe prometió que en 3 meses levantaría la estación y puso manos a la obra. De ahí, comenzó a programar música, pero de la que la gente escuchaba en la calle, muy distinto a lo que tocaban en las demás estaciones. Incluso, les dijeron que si no programaban a Vicente Fernández, a Juan Gabriel o a Ana Gabriel, que estaban de moda, que ni las moscas escucharían la estación. Se fue con su equipo a la calle a oír, fueron a comprar discos para escuchar, eran músicos que no se oían. Que se levanta la estación, que se sorprende todo el mundo porque nos decían que nosotros sin Vicente Fernández y sin Juan Gabriel. Un error que cometían las radiodifusoras fue que anunciaban a los artistas y sus canciones, pero no los programaban, y eso Pepe lo tomó como una ventaja. A Pepe siempre le gustó que sus invitados, que su público, que sus radioescuchas lo vieron a él como una estrella, para que ellos sintieran que estaban junto a un grande, y esa imagen fue la que comenzó a construir. Poco a poco fueron ganando espacio, hasta que esa estación se convirtió en la mejor, y después las demás estaciones comenzaron a tocar lo que ellos tocaban o algo similar. De la radio. Por eso es por lo que tiene tantísima fuerza, y son programas, pues, a los que se... Les copiaron, para acabar pronto. De esa estación salieron Jenny Rivera, Lupillo Rivera, Los Tucanes de Tijuana, Valentín Elizalde, El Recodo, y muchos más, que se convirtieron en grandes artistas. En Estados Unidos conoció a Elisa Beristain. Ella era directora de marketing de Warner Brothers. Un día, lo fue a buscar para enseñarle un disco que según ella era de regional mexicano, de Edith Márquez. Sí, porque ella era directora de marketing de Warner Music y me fue a llevar un disco que según ella sonaba como regional mexicano. ¿Qué era? En aquella época, Pepe aún trabajaba en la estación X, de la que meses después lo despedirían, y pidió al programador que pasara a Edith Márquez, porque él no era el programador. Elisa se enteró que Pepe vivía en una casa muy grande, y le dijo que si quería algo más cómodo y pequeño, su tía tenía un espacio, a donde Garza se pasó sin pensarlo 2 veces. A partir de ahí, comenzaron una amistad que poco a poco se convirtió en noviazgo. Entonces, pues gracias a Edith Márquez es como conozco a quien hoy es mi esposa. Elisa pasó con Pepe la etapa de su despido, y ella siempre estuvo con él para ayudarlo. Ya cuando comenzó a trabajar para La Qué Buena, Elisa también lo apoyó. La etapa en que lo despidieron de la estación fue muy dura para él, porque en Guadalajara había estado 7 años en los primeros lugares, y de pronto, se quedó sin nada en Los Ángeles. Se dio cuenta que vivía de la fama, de ser y creerse famoso. Cuando estuvieron en los primeros lugares en Los Ángeles, la empresa le preguntó qué quería, y él pidió salir en la portada de una revista, diciendo que tenían el primer lugar. Me contrató y pues sí, pues me despidió y yo lo entiendo perfectamente. ¿Verdad? Lo entiendo. Le había dolido la forma en que lo trataron en la estación de la que lo despidieron, y quería que se enteraran que habían cometido un gran error con él. En La Qué Buena, emisora del sur de California, Pepe Garza transmite los éxitos de la música regional mexicana, género musical que en los últimos años se ha expandido, llegando al público no mexicano, convirtiéndose en tendencia en varios países de Latinoamérica. En su canal de YouTube conocido con el nombre de Pepe's Office, suma un poco más de 679,000 suscriptores y ha logrado entrevistar a grandes personalidades de la música como Natanael Cano, Junior H., Edwin Cass, Eric Aragón, Jesús Ortiz, Dan Sánchez y Jera MX, entre muchos más. Yo era el director de La Qué Buena. Entonces me doy cuenta que esto era un fenómeno que estaba pasando y en ese momento empezamos a tocar. Ha creado diversos personajes radiales como El Morro, y también Don Cheto, personaje inspirado en la figura del inmigrante y su vida en Estados Unidos, dotado de cualidades como la sencillez y la bondad, que pueden ser tomadas por ingenuidad en algunos casos, siempre leal a sus tradiciones, representa al mexicano que vive en Estados Unidos. En la década de 2000, Garza fundó los Premios de la Radio, en donde se premian a los artistas más destacados de la escena musical regional. Y hicimos lo que ya platicamos, los premios de la radio, de ser un tipo de música.
Fundó la compañía Arpa Music junto a su hermano Alejandro Garza, que reunió a compositores como Jos Favela, Luciano Luna, Horacio Palencia y Espinosa Paz, entre otros, cuyas composiciones han sido interpretadas por destacadas estrellas como Thalía, David Bisbal, Jenny Rivera, Banda La Arrolladora, Pedro Fernández y Banda MS, entre otros. Es una compañía. Y yo tengo 25 años trabajando ya en una compañía, pero haciendo... En 2009 se convirtió en jurado del reality musical Tengo Talento, Mucho Talento de Estrella TV, uno de los más populares programas de Estados Unidos hecho exclusivamente para la audiencia hispanohablante. Por este mismo periodo ha sobresalido en su faceta como compositor, siendo galardonado en múltiples ocasiones en los premios BMI en la categoría Mejor Composición con el tema Capricho Maldito. También ganó el American Society of Composers, Authors and Publishers a la canción del año por el tema Coyote, con la banda Oro Norteño. Años más tarde publicó Quién Diablos es Durón, en el que incluye exitosos temas interpretados por Juan Rivera, Graciela Beltrán, Jenny Rivera, Banda Limón, La Costeña, Oro Norteño y Rieleros del Norte, entre muchos otros. Dice que cantas bien gacho, pero que tus rolas están Ay, buenas. Pepe. No, yo también lo digo, no soy tan buen cantante, pero, o sea, pues ¿Se sí vale? me defiendo componiendo. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy, su locutor favorito. Hasta la próxima.